Tengan todos muy buenos días. Quiero expresar mi alegría, como la deben estar sintiendo todos ustedes, cuando podemos reabrir en el día de hoy, 1 de septiembre de 2020, nuevamente nuestro templo parroquial. Y con él, la apertura de todos los templos parroquiales de nuestro municipio de Itagüí. Es motivo de alegría que nos lleva a expresar nuestra acción de gracias a Dios Padre en Jesucristo y a elevar también nuestra acción de gracias a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Ellos nos han protegido en estos momentos tan difíciles por los que ha pasado la humanidad entera y de una manera muy particular el municipio de Itagüí. Fueron largos días de abstinencia espiritual, por así decirlo. Sin embargo, no perdíamos la confianza y la esperanza de que todo pronto pasaría y de que volveríamos a reencontrarnos a la luz de nuestra fe, como lo hacemos en esta mañana, para elevar nuestra acción de gracias a Dios Padre en Jesucristo, por el don del Espíritu. Aquí estamos todos nosotros representando a toda la comunidad del municipio de Itagüí. Y quiero que todos y cada uno de ustedes, delante de la presencia del Señor, de una manera muy especial eleve la acción de gracias. ¿Cuántos hermanos nuestros que sufrieron el COVID-19 no nos acompañan, ya no se encuentran entre nosotros? Nosotros somos afortunados que hemos logrado, de cierta manera, superar en la medida de lo posible esta pandemia, y por eso hoy elevamos nuestra acción de gracias. Yo quiero expresar un saludo muy especial al doctor José Fernando Escobar, alcalde del municipio, a todos los distintos miembros del gabinete municipal y también de una manera muy particular al senador Carlos Andrés Trujillo, que también en esta mañana nos acompaña. Y de una manera muy especial a mis hermanos sacerdotes, párrocos de las distintas parroquias de nuestro municipio. Ellos, con su presencia, al igual que ustedes, queremos decirle en esta mañana a Dios gracias. Y le queremos pedir a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, que ella siga siendo nuestra protectora, nuestro guía, y sobre todo, que ella sea el modelo a seguir para todos nosotros, en confianza y en una sincera fe a Dios nuestro Padre, a lo largo de nuestro caminar. Con estos sentimientos, nos reunimos en esta mañana
para elevar y celebrar esta acción de gracias al Dios Todopoderoso. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que nos aman, estén siempre con todos ustedes. Queremos también en esta Eucaristía orar de una manera muy particular por un hermano nuestro sacerdote que también hace parte de la comunidad de Itagüí, en una de nuestras parroquias, que se encuentra precisamente pasando por esta situación de enfermedad a consecuencia del COVID-19, el padre Marco Tulio Murillo. Que el Señor le fortalezca y le ayude a salir adelante para que pueda superar este momento de dolor y de enfermedad. Hermanos, para participar dignamente de estos santos misterios, delante de la presencia de Dios reconocemos humildemente que somos pecadores y que estamos necesitados siempre del amor misericordioso del Padre. Por eso le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Voy a recitar el Gloria en acción de gracias. Ten piedad de nosotros. Piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, perdón. Cristo, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios nuestro Padre en este momento de nuestro reencuentro con Él y con los hermanos, agradeciéndole y glorificándole por lo que ha hecho, está haciendo y hará en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Cristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios Padre de todos los dones, de quien viene cuanto somos y tenemos,
Enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor y amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios, pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios no es solo el Espíritu de Dios, pero nosotros hemos recibido un Espíritu que ya no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que canten tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.
El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todo camino. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
como lo decía al inicio de la celebración, el motivo de estar en esta mañana en el templo celebrando la Eucaristía no es otro distinto que llevar a Dios nuestra acción de gracias. El motivo de ello es simple y llanamente que todos y cada uno de nosotros, nuestra comunidad, el mundo entero, ha pasado, está pasando por una situación bastante difícil. Una situación de sufrimiento, de dolor, de muerte. Situación que nos ha llevado a todos y cada uno de nosotros a preguntarnos, a interrogarnos, a entrar en lo más profundo de nuestro ser. Y seguramente hemos pensado ante esta situación, como lo dice el Salmo 8, ¿qué es realmente el hombre? ¿Qué es realmente el ser humano? Cuando se ve tan inerme, tan débil, en todo sentido de la palabra, ante esta situación. Sin embargo, es interesante cómo esta misma situación por la que hemos vivido, que estamos pasando y que seguramente va a permanecer por mucho largo tiempo entre nosotros, nos ha llevado también a reivindicar en nuestra vida cristiana los sentimientos de la fe, el sentido de la esperanza y sobre todo nuestra gran confianza en Dios nuestro Padre. Aunque el momento es bastante calamitoso en todos los sentidos de la palabra, en todos los ambientes y espacios de la vida del hombre, sin embargo, mantenemos puesta nuestra confianza en Dios y nuestra mirada fija en Él. Nos fortalecemos en el conocimiento, reflexión de su palabra. Y solamente así hemos podido mantenernos en pie en medio de la batalla. Una batalla que tenemos que seguir dando. Una batalla que seguramente debemos estar convencidos. Vamos a ganar. Pero vamos a ganar en la misma medida en que cada uno de nosotros cuide su existencia, tome una actitud de responsabilidad frente a la propia vida y la vida del otro, ese otro que representa desde la fe el hermano, el rostro y la imagen de Dios, ese otro al que debo amar intensamente, y la mejor manera de decirle que lo amo en este momento crucial es decirle: yo me cuido y tú te cuidas. Ambos nos cuidamos. Y ese es uno de los lemas que se ha manejado ciertamente a lo largo de toda esta pandemia. Un llamado a tener una actitud de responsabilidad frente a la vida personal y frente a la vida de los otros. Pero también un llamado grande a que no perdamos la confianza y la esperanza en Dios. Por eso hemos escuchado esa primera lectura del apóstol Pablo, donde el apóstol nos invita a profundizar como él en esa palabra y en ese pensamiento, afirmándonos y diciéndonos de manera clara que ninguno de nosotros cuenta con las fuerzas suficientes y necesarias para conocer en profundidad a Dios, ni tampoco contamos con la iluminación, humanamente hablando, para penetrar de manera plena y definitiva en el misterio de la salvación que Pablo nos entrega, no solamente con su palabra,
nos lo entrega con sus obras, nos lo entrega con su propia vida. Y es interesante la actitud de Pablo y esa convicción profunda que tiene el apóstol cuando anuncia a Jesucristo como el Salvador del mundo. Hablar de Jesucristo como el Salvador del mundo es cifrar en Él nuestra esperanza, y una esperanza de vida y de salvación. Y Pablo concluye ciertamente esa experiencia de Jesucristo que proclama y anuncia diciéndonos claramente: todo es gracia, todo es don, todo es regalo de Dios, y solo por gracia el hombre puede gozar y participar de ese misterio de salvación y de vida que llega a nosotros precisamente en la persona de Cristo Jesús el Señor. Y podríamos nosotros entonces preguntarnos: ¿cómo es posible alcanzar y tener experiencia de salvación? ¿Cómo poseer ese acto y esa acción de Jesucristo en nuestra propia vida? Pablo comienza recordándonos a todos la revelación del Padre. Un Padre que se ha revelado a la humanidad entera en una palabra, en unos actos, en unos hechos, y que ha estado acompañando la historia del pueblo precisamente manifestándose allí como un Dios Padre y como un Dios Salvador. Esa revelación a la humanidad ha llegado en plenitud en la persona de Cristo. Él nos ha revelado el misterio de Dios. Él nos ha entregado a todos y cada uno la vida del Padre, el amor con que el Padre nos ama. Y ese amor es el que nos anima y fortalece para caminar en el día a día de nuestra historia. Y quizás en medio de grandes dificultades, de grandes limitaciones, de enormes problemáticas, de sufrimientos y angustias. Pero es aquí donde encontramos esa gracia de la salvación, porque en medio de esas situaciones de amargura, de preocupación, de angustia o de tensión en las que vive el hombre de hoy, se vislumbra una puerta de esperanza, una luz que ilumina nuestra vida y no es otra distinta que la presencia de Cristo Jesús, el Salvador. Ese Cristo que se hace presente como Hijo de Dios y como Hijo de hombre en la historia de la humanidad. Ese Cristo que nos revela en toda su plenitud el amor del Padre y quiere que gocemos de ese amor en toda su plenitud. Cristo nos desvela con su persona humilde y sencilla los mismos secretos de Dios, y lo hace con un lenguaje que llega a todos, con una palabra que anima y que fortalece, pero sobre todo, Cristo nos revela y hace posible que alcancemos esa experiencia de Dios Padre a través del don del Espíritu, como nos lo está recordando el apóstol Pablo. Somos hombres de espíritu, y si somos hombres de espíritu, tenemos la sabiduría divina y gozamos de esa presencia de Dios en nosotros. Y gracias a ese espíritu que hemos recibido como don y regalo del Padre, nosotros podemos balbucear algo verdaderamente nuevo y auténtico en nuestra vida. Y eso no es otra cosa distinta que sentir en lo más profundo de nuestra existencia el amor de Dios, el amor del Padre, la vida divina en nuestra vida terrena. Hemos recibido el don del Espíritu
ese espíritu que viene de Dios y que nos ilumina y nos fortalece a lo largo de nuestra historia terrena para guiarnos ciertamente por el camino de la verdad y el camino que conduce a la vida, que no es otro distinto que el mismo Cristo Jesús. Ese don de Dios que es el Espíritu del Padre, que Jesucristo ha regalado a la Iglesia, es el que nos llena a nosotros de gozo y de alegría. Y es ese mismo Espíritu el que en esta mañana nos ha congregado para elevar nuestra acción de gracias al Todopoderoso. Y es ese Espíritu el que nos anima a que seamos capaces de ponernos en las manos ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, que quiere ciertamente que nosotros gocemos y disfrutemos de Él en toda su plenitud. Tener el Espíritu de Cristo, según la voluntad del Padre, nos permite a nosotros pensar como Dios, actuar como Dios, vivir como Dios. Y ese es el sentido definitivo y último de un cristiano que ha entendido en plenitud la palabra y que ha comprendido su compromiso bautismal, que le lleva ciertamente en el mundo a ser un discípulo y un testigo de Cristo en la verdad, en la vida, y a señalar con sus obras el camino que conduce realmente a la... Es interesante, hermanos, nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía en la fe y en la esperanza cristiana, que aprendamos a tener conciencia de que la celebración es un compromiso existencial de cada uno de nosotros para darle al mundo una palabra de aliento, para mostrarle a los hermanos signos y un verdadero testimonio de evangelio precisamente en el amor. No podemos ciertamente dejar que esa palabra pase de nuestra existencia. Es necesario que esa palabra la hagamos vida como vida se hizo en las entrañas de la Santísima Virgen María, como vida se profundo del ser de la Iglesia y como vida debe hacerse ciertamente en el corazón de un verdadero y auténtico cristiano, de un verdadero hijo de Dios y de un auténtico discípulo de Cristo que sabe que su tarea en el mundo no es otra distinta que la de llenar de evangelio los distintos espacios, los distintos ambientes donde existe y está el hombre, Hijo de Dios. Y es interesante también detenernos un poco en esa palabra que el Evangelio nos regala ciertamente en el día de hoy. Allí nos encontramos algo interesante que no podemos dejar pasar de lado, y es esto: son los demonios los mismos que reconocen en su momento la divinidad de Cristo. Ellos, según el Evangelio, reconocen que Jesucristo es el Mesías de Dios, reconocen la divinidad del Hijo del Hombre. Recordemos ayer que veíamos ciertamente cómo los conciudadanos de Jesucristo allá de Nazaret se negaron a reconocer la divinidad de Jesús y quisieron salir de él, quisieron darle muerte. Es el caso de Nazaret, la patria de Jesús. Sus coetáneos no creían en él, ni alcanzaban a descubrir en ese hijo de José y de María al mismo Mesías de Dios, a pesar de que escucharan la palabra y a pesar de que habían visto
sus obras y sus signos. Por eso en el Evangelio de hoy vemos que lo que se llama la fe de los demonios, esa fe de los demonios no es otra cosa ciertamente que no es una fe en sentido propio de la palabra. Crean en Dios, sino que saben con certeza que Dios existe, que Dios está presente en Jesucristo y que Jesucristo con su palabra, con su obra, vence la fuerza del mal. Ellos lo saben, pero tristemente eligieron oponerse abiertamente a Dios, oponiéndose a Cristo. Recordemos esos textos del Evangelio. ¿A qué has venido, Jesús de Nazaret? ¿A acabar con nosotros? Sabemos quién eres, el Hijo de Dios, el Mesías. Y es interesante, hermanos, que esa fuerza del mal está presente en el mundo y todos y cada uno de nosotros, en la medida mayor o menor, hemos experimentado el acecho y la fuerza del mal en nuestra vida. El mundo de hoy ve a Cristo, podríamos decirlo así, según le convenga. El hombre de hoy, a pesar de que se diga cristiano y quizás hombre de fe, ve a Cristo como mejor le conviene. Hay muchos que viven como si Dios no existiera, mientras los mismos demonios no tienen ninguna duda de que Dios existe y de que Dios es. Estas afirmaciones que nos dan a nosotros la reflexión del Evangelio de hoy nos tienen que llevar a pensar con seriedad y convicción nuestra experiencia de Dios, a vivir con sensatez nuestra confesión de fe en la persona de Cristo y a dar razón de Él, no simplemente con las meras palabras, sino ante todo con la vida, con las obras. El demonio existe y reconocen a Jesús como el Santo de Dios. Y de ello debemos aprender que tenemos que luchar permanentemente con la fuerza del mal si realmente queremos entrar en el mundo del Evangelio, en el encuentro y en la comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Tenemos que tener la fortaleza y la templanza que nos muestra el Hijo del Hombre frente a la realidad del mal. Tenemos que tener el coraje de vencer las tentaciones del maligno en la vida de cada uno de nosotros, como en la vida de la comunidad. La vida de Jesús fue toda una lucha constante contra las fuerzas del mal, contra el príncipe de este mundo, como se refieren las Sagradas Escrituras a ese demonio Satanás. Y Cristo luchó con la certeza y la confianza de que estaba en comunión con el Padre y así pudo vencer la fuerza del mal. Tu Padre, Señor de cielo y tierra, siempre estás conmigo y siempre me escuchas. Es claro el testimonio de Cristo, cómo su vida y su existencia está puesta en las manos de Dios, en las manos del Padre, y no desconfía de Él. Al contrario, se acerca a Él y vive una experiencia, comunión de vida y de amor que la plenifica Jesús con el testimonio de su palabra, con el quehacer, obrando el reino de Dios y mostrando con claridad que es el Dios que nos salva. Qué bueno que esa fuera nuestra convicción
desde nuestra fe en la palabra y por ende en la persona de Cristo. Y ¿cómo podrá apartarnos del amor de Cristo? Vivir esa cercanía y estar en esa comunión existencial, se necesita y se requiere abrir nuestro corazón con toda claridad a la acogida de la palabra. Permitir que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, para que desde allí esa palabra se haga vida para nosotros y se haga vida también para nuestros. Es interesante desde aquí entender la vida de todo hombre, de todo cristiano fundamentalmente, no es una vida fácil. Es una vida que está permanentemente puesta a prueba. Y esa puesta a prueba nos viene a nosotros fundamentalmente de la realidad del mal, de la fuerza del pecado, de la realidad de aprender a crecer en esa experiencia del Espíritu para tener discernimiento y claridad y así no dejarnos seducir por las fuerzas del mal y no dejarnos llevar ciertamente por el demonio. Hoy mucha gente pone como en entredicho o entre paréntesis la existencia del demonio. Pensemos que ese demonio es esa realidad de mal que nos circunda y que cuando nosotros corremos tras de ella, nos alejamos de Dios y nos estamos excluyendo automáticamente de la comunión con el Padre y de poder gozar plenamente de la salvación en Cristo. Pues hermanos, para que venzamos esa fuerza del mal, no olvidemos que gozamos de la presencia y de ese don del Espíritu. Y así entonces seremos capaces de rechazar y de doblegar el mal y el pecado que nos circunda, y por lo tanto la maldad. Podemos experimentar el poder de esa palabra de Jesús siempre y cuando abramos nuestro corazón, siempre y cuando nuestro corazón se ablande en la escucha de esa palabra y en la meditación de la misma, y siempre y cuando nuestro corazón se fortalezca con una auténtica verdad debe llevar a vivir un compromiso de evangelio y a dar un testimonio de iglesia como hermanos en Cristo Jesús el Señor. Pero para eso se necesita, y vuelvo al inicio de la reflexión, saber que todo es gracia y que debemos aprender a canalizar esas gracias divinas en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Solamente cuando somos capaces de canalizar las gracias divinas como dones y regalos de Dios a través del Espíritu, tenemos la fuerza necesaria y suficiente para vencer la fuerza del mal. Desde aquí entendamos esta situación de pandemia que está viviendo la humanidad entera hoy, no puede llevarnos a perder la confianza, a perder el sentido de la esperanza de la fe y sobre todo a saber confiarnos y a creer de verdad en Dios. Yo creo que es un momento apremiante donde el corazón del creyente se despierta para recobrar nuevas fuerzas y nuevos ánimos para continuar luchando contra todo aquello que se oponga a la vida. Y hablo concretamente a esa vida de Dios en nuestra propia vida, la vida divina, que es lo que realmente da sentido a nuestra existencia terrenal. Pidámosle al buen Dios y a la Santísima Virgen María que nos conceda gracia y discernimiento a través de la luz del Espíritu para fortalecernos y poder luchar permanentemente contra las acechanzas del mal y del enemigo en todas sus dimensiones y vertientes. Amén.
No olvidemos esas palabras del apóstol Pablo que se nos han regalado en esa primera lectura. Para el hombre de hoy y el hombre de todos los tiempos, que tiene conciencia de su condición de hijo de Dios, creado para la vida, para la felicidad y el amor, todo es gracia. Y solo por gracia nosotros podemos pregustar y deleitarnos en medio de situaciones adversas y contrarias por las cuales pasamos en este mundo, de algo muy especial, la salvación. Y esa salvación tiene un nombre: Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Amén. Ahora, hermanos, presentemos a Dios Padre, fuente y origen de todo bien, nuestras oraciones, con el deseo de darle gracias, ya desde ahora, porque Él siempre nos escucha y nos bendice. Vamos a responder: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que tenga unidad, libertad y paz en todo el mundo. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la paz exterior e interior de las naciones, para que en todo momento y circunstancia Cristo sea glorificado. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos por nuestro municipio, por las autoridades, por nuestro alcalde y su gabinete, para que el Espíritu Santo los asista siempre al bien común y de una manera particular a los pobres y desfavorecidos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por las necesidades de todos los hombres, especialmente las personas que han padecido esta pandemia del COVID-19. Oremos por sus familiares, para que el Señor y su Santo Espíritu los asista en este momento de dificultad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que estamos aquí de nuevo en la casa del Señor, en nuestra comunidad parroquial, para que, unidos en el amor, seamos una viva imagen de la Iglesia Universal. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Acoge benigno, Señor, nuestras peticiones y acciones de gracias por todos los bienes que de ti continuamente recibimos, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la tierra nacen nuevos pecadores.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte gracias por los beneficios recibidos. Y te suplicamos que todos los dones que nos haces nos sirvan para alabar constantemente tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual, en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Hagamos la segunda para que... Santo es el Señor. Llenos está el cielo y la tierra de gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, es la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha siempre, acudamos a Él orando como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. De Dios.
del mundo. Denos la paz, Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros en esta mañana invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que no van a comulgar, favor sentarse, los demás permanecen de pie, que los ministros se desplazan hasta sus lugares.
En nombre de los arciprestazgos San Pablo Apóstol y Nuestra Señora de Chiquinquirá, me dirijo a ustedes. Muy apreciados hermanos sacerdotes, respetado señor alcalde del municipio de Itagüí, doctor José Fernando Escobar Estrada, su señora esposa, doctora Daisy Herrera, al señor senador de la República, Carlos Andrés Trujillo González, su esposa, la doctora Patricia Ramírez, distinguidos miembros del Consejo Municipal de Itagüí y muy queridos fieles de nuestras comunidades parroquiales. Hoy estamos de fiesta. Como lo ha dicho el señor arzobispo Monseñor Ricardo Tobón, estamos viviendo un tiempo para la esperanza, para apoyarnos en Dios, para entregarnos a Dios con alegría, con generosidad, con entusiasmo. Hoy quiero dar gracias al Señor, no solamente por la reapertura de los templos, sino también por nuestras parroquias que durante este tiempo de confinamiento han sido un encuentro permanente de fe y de testimonio vivo del Evangelio. La primera lectura del día de hoy decía: el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Los quiero invitar para que en este día supliquemos al Señor la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a continuar la obra de evangelización que demanda la sociedad actual, aún en medio de las dificultades y de los retos de esta nueva historia. Mis queridos amigos, si somos iglesia, es porque todos caminamos juntos. Como iglesia, reabrimos hoy nuestros templos. Pero, ¿cuál es la importancia de un templo? Recordemos, un templo parroquial es el lugar donde la comunidad se convierte en asamblea litúrgica. En el templo nace la vida cristiana, porque en su recinto está la pila bautismal y a él retorna cada domingo la asamblea en la que nos integramos los fieles del Señor. Es en el templo donde nos reunimos en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. En el templo encontramos el altar de donde brota la presencia eucarística que hace realidad el amor de Cristo. Todos lo sabemos. El templo es la casa del Señor. Cristo nos invita a visitarlo en su casa. Hoy nuevamente aceptamos la invitación que nos hace el mismo Señor. No lo despreciemos. Volvamos a nuestros templos para adorar a Dios y para encontrarnos con nuestras comunidades. Quiero agradecer al señor alcalde José Fernando Escobar Estrada y al concejal Jorge Iván Restrepo por su servicio, entrega y disponibilidad durante el arduo proceso en la reapertura de los templos. Con su presencia en esta Santa Misa, vemos cómo se sienten orgullosos y felices de haber sido formados como cristianos, pero también como líderes en este municipio. Oramos por ustedes, para que cumplan las palabras del apóstol San Pedro, cuando cuiden el pueblo de Dios que se les ha confiado.
Cuiden de él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición al dinero, sino generosamente, no como tiranos de los que les han asignado, sino como modelos para su gente. Agradezco a nuestros fieles católicos por su fe y devoción al Evangelio. Expreso mi agradecimiento por la bondad con la que nos han cuidado a nosotros los sacerdotes. Les agradezco sus oraciones por la Iglesia. Como dice Thomas Monson, ustedes son las manos de Dios aquí en la tierra. Finalmente, quiero agradecer a cada uno de mis hermanos sacerdotes por todo su trabajo durante este tiempo. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros. En algunos momentos hemos caído en la zozobra ante la incertidumbre por causa de las dificultades y sufrimientos que nos ha presentado la vida. Pero como dice el apóstol San Pablo, bendito sea Dios que nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad. Gracias, padres, por el amor hacia nuestro trabajo apostólico. Gracias por ser Cristo en medio de sus comunidades. Gracias por no abandonar a sus fieles. Como nos dice el Papa Francisco, gracias porque sin hacer ruido lo hemos dejado todo para estar empeñados en el día a día con nuestras comunidades, porque hemos trabajado en la trinchera a fin de que el pueblo de Dios esté cuidado y acompañado. Gracias, porque muchas veces y de manera desapercibida y sacrificada, en el cansancio o la fatiga, en la enfermedad o la desolación, hemos asumido la misión como servicio a Dios para escribir las páginas más hermosas de la vida sacerdotal. A todos ustedes, muchas gracias. Oremos. Señor Dios nuestro, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias. Concédenos la abundancia de tu poder y de tu gozo, para que podamos servirte con mayor entrega y merecer recibir tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La salida del templo la vamos a realizar por este sector y vamos a empezar por los últimos que están en cada una de las bancas y terminando con los que se encuentran aquí cerca del altar. Entonces empezamos con este sector y luego este y luego este. Si aquí no hay muy poco, aquí no hay nadie. Bueno. De todas maneras, muchas gracias a ustedes por su presencia y nos los ponemos y todos nos confiamos a las manos de Dios, que sea Él realmente quien nos guarde y nos proteja. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Yo por lo menos. Recuerdas tú